Llame al siguiente testigo. Sí, señoría. En este caso se trata de una prueba testifical en la persona de don Oriol de Marcos, que es investigador en políticas públicas del Instituto Oxford. Pues que acceda al estrado, por favor. Señora Nebrera, cuando usted quiera. Muchas gracias, señoría. Permítame que, antes de empezar mi interrogatorio, acerque hasta los miembros del jurado un aparato ¿Qué es esto que lleva casi en la mano? diabólico. Es una prótesis de rodilla. No la habrá obtenido usted de ningún paciente, No, supongo. Por supuesto, no la he obtenido de ningún paciente, pero quiero que comprueben que esto es tecnología punta que cuesta del orden de 20.000 euros. Según pesen más o menos, se puede aproximar incluso a los 50.000. Madre mía. Buenas noches, señor de Marcos. Esto que acabo de enseñar es un ejemplo del coste que tienen algunos productos, en este caso una prótesis, que es el resultado de mucha investigación en bioingeniería. ¿Pero usted cree que la población es consciente de lo que cuesta el gasto sanitario que supone cada vez que va pues, a una consulta médica o que hace algún tipo de intervención en urgencias? Bueno, cuando vamos al médico no vemos ninguna factura, no nos supone ningún coste directamente de nuestro bolsillo y entonces, a no ser que alguien se dedique a estudiar y a mirar los números con detenimiento, pues es casi imposible saberlo. ¿Usted cree que para concienciar a las personas de lo que significa, del enorme coste que significa todo el gasto sanitario, la figura del copago es una figura eficiente? Sí, es una medida que se implementa en muchísimos países, incluidos muchos europeos y que tienen sanidad casi universal. Y después hay otros modelos, como el de Singapur, por ejemplo, que normalmente se pone como referencia, en que no solamente un copago, sino un modelo mucho más pensado a que el paciente asume el coste de cada intervención o de cada prestación médica de una forma que supone un ahorro muy importante para la sociedad. Eso, compararla con otros países que no tenemos nada que ver, ni con Singapur ni con Suecia, eso no quiere decir que aquí vaya a funcionar. No, yo no pagaría ni 20 euros para visitar a mi médico de familia. Yo soy gallega y yo no pago. Claro, nosotros a veces pensamos que hay personas que a lo mejor no hacen con su salud un uso responsable, personas que, pues yo qué sé, tienen una manera de alimentarse, de fumar, de beber y demás. En ese tipo de casos, los sistemas que ustedes conocen, ¿a qué apuntan? ¿Hay que corresponsabilizar al paciente de aquellas cosas en las que su actividad, su conducta, pues no ha sido del todo responsable? Bueno, este es un principio básico de los seguros, que a conducta más arriesgada, pues una prima de riesgo mayor. Tiene sentido que una persona que tiene un comportamiento pues eso, más arriesgado o que comporta más costes pase estos costes al resto de la sociedad y a aquellas personas que sí son responsables. Si comportas más costes sanitarios, pues tienes que asumir parte de esos costes. Pongamos el ejemplo de que tuviéramos una población que efectivamente realizara ese copago, ¿no?, en algún tipo de actividad o algún tipo de enfermedad. ¿Usted cree que todo el mundo en esa circunstancia debería aportar lo mismo al sistema? Es decir, tenemos una persona que se ha comportado con actitud de riesgo pero tiene una renta muy baja, igual que una renta muy alta. ¿Hay en eso también distinciones? Sí, en la mayoría de países donde existe el copago hay siempre unos límites anuales. Por ejemplo, en los países nórdicos, cada visita al médico conlleva un gasto de alrededor de 20 euros, pero hay un límite anual de unos 200-250 para que el coste, sobre todo para aquellas personas con menos recursos, pues no sea excesivo. Hacer al ciudadano copartícipe de su sistema sanitario y que sea consciente del coste que tiene, pues es una buena herramienta para mantener la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Por tanto, usted podría decir que más que necesitar más recursos en nuestro sistema, lo que requeriría mejor es optar por un sistema de corresponsabilidad como el que usted dice, con los límites que ha establecido, pero que eso sería más eficiente. Sí, claro. El sistema sanitario ahora tiene una necesidad de recursos elevada, pero es que en los años que van a venir, donde la pirámide de población pues, se va a desplazar hasta tener menos jóvenes y tener más gente mayor que va a hacer un uso más intensivo del sistema sanitario, vamos a necesitar estos recursos. Entonces tenemos que contener el gasto, por un lado, y si podemos aumentar los ingresos, pues mejor. En todo caso, con los ingresos podrían ser más si fueran más eficientes su uso y se dedicara exactamente a lo que se deben dedicar, ¿verdad? También. Pues nada más, señor de Marcos. Muchas gracias. Me recojo la prótesis y me voy.
¿Le Sí, parece por bien? favor, no me deje usted aquí eso. No, por si acaso se le ocurre utilizarla. No, no sería capaz. Téngalo por seguro. Señora Pardo de Vera, ¿quiere usted repreguntar? Sí, señoría, con la venia. Buenas noches, señor de Marcos. Yo tengo la sensación de que usted lo que está proponiendo no es un copago, es un repago, un impuesto sobre la enfermedad, porque los ciudadanos y ciudadanas ya pagamos la sanidad a través de nuestros impuestos. ¿Es así? Bueno, de hecho, estoy muy de acuerdo en que un copago hecho Un mal repago. sería un repago, porque pagamos en España muchísimos impuestos. Y, Estamos por debajo de la media fiscal en Europa. sí, claro. Entonces, para el servicio que obtenemos, tenemos el gran problema de las listas de espera y un cuarto de la población en España tiene que optar por un servicio privado, si puede, para poder escapar de estas listas, porque el sistema público ahora mismo no le está garantizando suficiente atención. Hay un 25% de población que está en riesgo de pobreza, que es población vulnerable. ¿Qué pasaría con ellos si no pudieran hacer frente a ese repago o impuesto de la enfermedad? Si la preocupación real es la redistribución de la riqueza y la gente con menos recursos, yo soy el primero que defendería una baja de impuestos para esta gente y que no tengan que pagar tanto. Sí, efectivamente, la redistribución fiscal y la equidad fiscal es también, pero claro, para que el jurado lo sepa, hay una esperanza de vida de 10 años menor entre un barrio rico y un barrio pobre. Y muchas veces las circunstancias de la gente que vive en esos barrios pobres es peor que la que vive en esos barrios ricos. Tienen más contaminación, tienen peores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Es decir, son culpables ellos de tener que gastar más en sanidad. No, no es una cuestión de culpabilidad. Responsables. Usted habla de responsabilidad. Sí, considero que es un error querer usar la sanidad pública como mecanismo de redistribución de la riqueza o como el único o como el principal. Si hay personas con realmente dificultades económicas, pues que haya medidas que se enfoquen a que esas personas no tengan que sufrir. Por ejemplo, con la redistribución fiscal que decía usted, Sí, que paguen más los que más tienen. Si el sistema considera esta persona tiene pocos recursos, vamos a ayudar a esta persona. Afortunadamente, vivimos en un país desarrollado donde sí que hay muchas personas que sí que tienen suficientes recursos y que pueden pues, valorar las decisiones médicas que toman. Sí, a veces también hay gente con recursos que va a la sanidad pública a curarse un cáncer. Pero bueno, en todo caso, para terminar, el tema del tabaquismo y alcoholismo, ¿usted cree realmente que es una cuestión de responsabilidad? Las adicciones son enfermedades reconocidas. Tenemos un 20% de población adicta. ¿Cree que son responsables enfermedades crónicas, progresivas y mortales, como son las adicciones? Cuando aumenta el precio del tabaco o del alcohol, ya sea por impuestos o por que el mercado ha hecho incrementar el precio, su consumo se reduce. Entonces, es complicado pensar que si pusiéramos un impuesto a la gente tendría menos cáncer, por ejemplo. Pero sí que pasa que cuando se pone impuesto al tabaco y al alcohol, pues la gente consume menos de estas cosas. Sí, o se van al mercado negro, que es lo que ocurre en España. El crimen organizado está muy bien distribuido. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias, señor de Marcos. Señor de Marcos, muchísimas gracias por sus manifestaciones. Puede ya abandonar el estrado, si está. Muchas gracias.